Cordial saludo entonces para todas las personas que se encuentran en esta sala. Eh, Tenemos como invitado especial al profesor Eric Mariñel Arena. Eric ha trabajado con la UPAE, con la UNAM y con algunas escuelas privadas de México. Y él va a compartir con nosotros entonces una charla que se llama Tendencias narrativas en el cine post-pandemia y tecnologías emergentes. Cordial saludo, Eric. Bienvenido. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar por acá. Y bueno, el tiempo apremia, ¿no? Siempre es bien poquito para este tipo de temas. El día de hoy les voy a platicar un poquito sobre las tendencias narrativas que existen en el cine y la transmedia, pero sobre todo con un enfoque en el futuro, utilizando herramientas de la teoría prospectivista para tratar de predecir de qué vienen las narrativas las próximas décadas de aquí en adelante. Y para ello, quiero crear una línea desde el pasado con cierta inercia. Entonces me voy a ir un poquito hacia atrás para llegar hacia el presente y poder explicar cómo funciona esta cuestión de las tendencias narrativas. Bueno, primeramente, desde el principio del cine, los cineastas han buscado capturar diferentes temas y momentos para compartirlos con una audiencia. En el momento en que existe un mensaje que un cineasta quiere dar a su público, decimos que hay un discurso, ¿no? Lo que ese discurso contiene es muy variado, depende de las circunstancias y del pensamiento de cada época, de cada cineasta. Sin embargo, al momento de compartir ese discurso en una película, en una narrativa, estamos pensando en que el creador del discurso está buscando hacer una o varias de estas cuatro opciones. Busca entretener con su película a la audiencia, que esta es la base en la que está construida hoy día pues, la industria cinematográfica del mundo, o busca educar, es decir, dar algún tipo de conocimiento de forma lenta, pausada, paso a paso, para que la audiencia pueda aprender esa nueva información, o busca documentar para la posteridad con fines antropológicos un aspecto en particular de la realidad. Esto puede ser una documentación muy amable o puede ser incluso hasta un reclamo social a cierta situación que de repente le parece al cineasta le parece que la audiencia debería de conocer, o por último puede ser que esté experimentando con su película, ¿no? Que esté un poco en el cine avant-garde, intentando encontrar nuevas reacciones de la audiencia a las herramientas de lenguaje que él propone, y aquellas herramientas que funcionan pues simplemente son posteriormente añadidas al lenguaje convencional de las películas. Podríamos decir que al día de hoy las películas suelen caer en alguno de estos aspectos, sin importar su tema o el cineasta. Sin embargo, aquí lo importante es que, sin importar cuál es el discurso, nos interesa que la audiencia pueda entenderlo bien, que haya una comunicación que se complete entre el transmisor y el receptor. Y es por ello que constantemente se está buscando mejorar la manera en que se establece esa narrativa de la información. A lo largo del tiempo han existido diferentes paradigmas de la narrativa que se manejan como técnicas, fórmulas, recomendaciones que nos ayudan a poder escribir, construir, estructurar mejores discursos, y que de esta manera la audiencia pueda responder. Aquí en pantalla pueden ver algunos de estos paradigmas, probablemente muchos de ellos ya los conocen por cuestiones de clases, de libros o de películas incluso, y pues nos daremos cuenta de que esto de la búsqueda de la narrativa pues no es algo nuevo, es algo que se ha ido buscando y que existe porque tanto la audiencia como los creadores siguen buscando estas mejores maneras de hacer conexión. En el momento en que tenemos una comunicación más fuerte, gana el creador al momento de poder hacer una transmisión de su mensaje de forma efectiva y profunda, y gana la audiencia
porque está recibiendo una mejor experiencia inmersiva desde el discurso del creador. En el pasado, muchas de estas tendencias tenían que ver más que con una cuestión de creación, con una cuestión técnica o con una cuestión económica o cultural del momento, ¿no? Voy a poner aquí 5 ejemplos que me ayudan a mostrarles esta cuestión de cómo se estructuraban las tendencias narrativas en el pasado. Tenemos, por ejemplo, a los Lumière, que eran fotógrafos de profesión, topan con el desarrollo del cinematógrafo y en un principio, aunque este aparato ofrece muchas posibilidades para narrar historias, ellos no lo ven así, lo ven como un aparato que les permite capturar, igual que su cámara tradicional, momentos específicos de la vida diaria, ¿no? Tan es así que terminan capturando la salida de los obreros de la fábrica de sus padres, o la llegada del tren, o una vista del mar. O sea, en pocas palabras, están tomando fotografías en movimiento para documentar un aspecto de la realidad, que es lo que ellos solían hacer antes del cinematógrafo. A diferencia, por ejemplo, de su contemporáneo, Georges Méliès, quien cuando ve el aparato inmediatamente tiene una visión mucho más ad hoc a su profesión. Él era mago, ilusionista, actor, y entonces se da cuenta de que las narrativas que se pueden armar dentro de este aparato no necesariamente son aspectos de la realidad, pueden ser metáforas, anhelos, sueños, y termina armando la ciencia ficción a través de películas como El viaje a la luna. En este principio del siglo del cine, podemos ver que hay dos tendencias muy particulares: o trabajas con el documental como los Lumière, o trabajas con la ficción como Méliès. Y estas dos tendencias terminarían marcando a los cineastas durante los siguientes 20 años, que se iban por uno de estos dos caminos, independientemente de cuál fuera el discurso que estaban colocando en la tendencia narrativa que elegían. En los años 20 surge el expresionismo como una corriente artística, pero que particularmente en el cine despega muchísimo dentro de Alemania. El expresionismo alemán comienza a incorporar elementos un poquito más avanzados que la ficción que ya tenía Amélie. Por ejemplo, el uso del maquillaje, que era un tanto exagerado en los actores, para poder resolver cuestiones de que en el cine mudo la audiencia no podía entender del todo las palabras, las expresiones de los actores que estaban en pantalla. De igual manera, bebe de la arquitectura, una escenografía que es geométrica, sofocante, que es a su vez una respuesta a la Revolución Rusa de 1918 y que estaba atravesando un momento de depresión económica, y entonces todo eso fue permeando. Podemos ver entonces que aspectos culturales y aspectos técnicos terminan también dándole forma a una tendencia. La tendencia narrativa del expresionismo terminó haciéndose muy famosa con títulos y películas de fantasía y del horror, justamente porque la estética conformada al resolver estas situaciones termina aterrizando de manera muy natural en este tipo de temas. Y el expresionismo alemán termina dominando durante 10 años la narrativa hasta que llega el realismo en los 30, y que justamente es una tendencia que intenta resolver el aburrimiento de la audiencia y de los cineastas al tener películas con una estética tan monótona, ¿no? Y entonces buscan el tener ahora escenarios que sean naturales, que no sean prefabricados, actores que tengan actuaciones mucho más sutiles, y ahora para resolver el problema de no poder leer los rostros, en lugar de tener un maquillaje exagerado, se tiene la cámara en mano, el Steadicam, que busca acercarse a los actores y hacer un seguimiento mucho más natural de sus movimientos, lo que termina por crear una nueva tendencia que agrada a la audiencia simplemente por hartazgo del expresionismo. En los 40, en la posguerra, Italia, por ejemplo,
sus cineastas comienzan a sentir una necesidad de hablar de lo que está ocurriendo en su país, de la forma en que está viviendo la gente, al tener esta depresión económica que viene con el fin de la guerra y con las sanciones, y deciden narrarlo desde el punto de vista de la gente. Utilizan a actores naturales que muchas veces se interpretan a sí mismos en la pantalla con sus problemas cotidianos, y de esta manera terminan creando narrativas que son extremadamente realistas, perdón, extremadamente crudas y muy cotidianas, ¿no? Y bueno, esto provoca también que los cinéfilos del mundo no solamente se enamoren de estas historias, sino también de la técnica, ¿no? Es tan poderosa que incluso el neorrealismo italiano termina por prohibiciones del mismo gobierno, en el sentido de que este tipo de películas en el mundo comienza a afectar la reputación de Italia para poder obtener créditos, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos ver que las tendencias narrativas tienen mucho que ver con aspectos culturales, aspectos económicos, con aspectos técnicos y también con el contexto del momento. Si llevamos esto a unos años, unas décadas después, cuando ya tenemos un poco más de tecnología, cuando ya podemos hablar de que tenemos hacia el fin de siglo, del primer siglo de cine, tenemos un vasto catálogo de contenidos, y que estos contenidos ya podríamos incluso comenzar a clasificarlos para poder mejorar su estudio, su producción y su consumo. Podemos empezar a hablar ya de géneros cinematográficos, que es una evolución natural de los géneros dramáticos que originalmente se utilizaban para hablar de las narrativas de cine. En el 2019, un ingeniero estadista, Boo McReady, creó a través de un sitio público un graficador que leía información en tiempo real de la plataforma Internet Movie Database, donde 83 millones de usuarios registrados calificaban las películas que veían con un sistema de estrellas del 1 al 10, ¿no? Entonces, lo que hacía el sistema de Boo McReady era leer todas las películas en un rango de 1910 hasta el 2018, que fue cuando él puso en línea el sistema, y por géneros nos permitía ver, analizar cuáles eran los géneros que tenían, que eran más populares y en qué momento de la historia. Aquí tengo una copia de la gráfica que pueden encontrar en su tablón, y podemos ver pues una situación bien curiosa con los géneros a lo largo del tiempo, sobre todo en el momento en que las gráficas tienen picos que se salen de la estadística, ¿no? Por ejemplo, en el género de guerra tenemos un pico muy marcado entre 1940 y 1943, que coincide específicamente con la Segunda Guerra Mundial. Después de ese momento podemos ver que este tipo de narrativas nunca han vuelto a tener un éxito similar, ¿no? Entonces es algo que tiene que ver mucho con el contexto social que estaba ocurriendo en ese momento. Otro ejemplo muy importante son los musicales, donde su pico más importante ocurre en la década de los 30, que es curiosamente cuando aparece el cine sonoro. Pensaríamos que a lo largo del tiempo los musicales han seguido pues evolucionando, han seguido ganando público, y que de alguna manera irían despegando y tendrían una mayor atención de todos los espectadores, pero en realidad no. Ese es su momento más fuerte, y a partir de ahí el musical ha bajado hasta formar prácticamente un género que casi pasa desapercibido hoy día. El género del horror, por ejemplo, ha ido a la alza, ¿no? Y esto lo podemos comprobar porque muchos distribuidores cinematográficos, al momento de que tú les llevas una película de terror o de horror, ellos incluso ni siquiera necesitan verla para aceptar su distribución. La mayoría de las veces la aceptan un poco a ciegas,
porque están convencidos de que es un género que funciona y que la audiencia responde en taquilla. Entonces podemos ver aquí cómo se va incrementando, sobre todo en los últimos años. También podemos ver el pico que tiene el horror en los 80s, cuando comenzó a crear películas de culto, ¿no? Como Pesadilla en la calle del infierno y muchas otras cintas, títulos que se han convertido en sagas a lo largo de los años. Podemos ver también que en las últimas décadas ha tenido una alza el documental, para ser específicos, un poco más o menos desde los 90, pero sobre todo se levanta muchísimo a partir del año 2000. Y es curioso porque estos años coinciden con la aparición de las cámaras semiprofesionales digitales, lo que permitió que muchos cineastas emergentes, amateurs y semi-amateurs, tuvieran en sus manos la posibilidad de hacer películas, y de repente, pues los títulos de documental se dispararon en número, ¿no? Podríamos seguir analizando muchísimos puntos, pero aquí lo que yo quería establecer es que las tendencias de los géneros cinematográficos, que finalmente también son tipos específicos de narrativa con una fórmula que promete al espectador una experiencia emocional en particular, tienen sus momentos dependiendo del contexto cultural en el que están ocurriendo. Una cosa que hice una vez que conocí el tablón de McCready fue el recuperar la información que provee el anuario estadístico de INCINE, que es el Instituto de Cinematografía en México, donde desde el 2010 cada año publica información de los géneros que más se ven en México. Y alimenté con esa información de los anuarios una gráfica de Excel que intentaba parecerse al sistema que McCready había creado con la IMDb, para obtener una gráfica que fuera mucho más local en cuestión de México, ¿no? Y aquí podemos ver, no puse todos los géneros, puse solamente los más sobresalientes, que se repite cierto comportamiento en algunos casos. La línea amarilla, por ejemplo, representa la comedia. La comedia es prácticamente el género más aceptado en México, y por mucho supera a todos los demás géneros la mayoría del tiempo. La línea rosa que crece al final es la línea de documental, que también tiene un crecimiento a partir del año 2000. Y todos los demás géneros que están pues más o menos en el mismo nivel, llegando hacia el 10% hacia la época actual, se refieren sobre todo a drama, ciencia ficción, el género de acción, que es el azul, y en el caso de la línea de hasta abajo tenemos lo que es el género de suspenso, ¿no? Entonces, como pueden ver, sí hay tendencias muy específicas de lo que al público le gusta consumir dependiendo de la época y dependiendo del país. Ahora, otro aspecto también muy importante en los últimos 20 años es la aparición de nueva tecnología. Películas, por ejemplo, como Avatar del 2009, demostraron que una nueva tendencia tecnológica, una innovación como la cámara del 3D, podía atraer a las audiencias a las salas, ¿no? A géneros que incluso en ese momento se encontraban a la baja, como la ciencia ficción. De forma muy inteligente, la cámara 3D no es el único elemento que jala a la audiencia la película, ¿no? Está también la cuestión del tema, los actores, la publicidad, etcétera. Sin embargo, otras películas que comparten elementos similares no muestran el mismo comportamiento. Avatar en su momento no solamente se volvió en un éxito de taquilla, sino en una referencia como un hito tecnológico para las películas en 3D que vendrían en los años siguientes, levantando incluso
pues una tendencia de muchas películas que habían sido filmadas en 2D, fueran convertidas digitalmente a 3D para tener un reestreno. Y obviamente este éxito tecnológico también atrajo otras formas de narrativa, como por ejemplo las salas con efectos 4DX, que son estas salas cinematográficas que tienen asientos que se mueven y que tienen un clima interior, y que bueno, obviamente no son elementos que conforman parte de la narrativa original al momento de hacer una película, que se le impone después de procesada la película en post, y que al momento de llegar a las salas, pues se le da la opción al público de poder vivir la película pues con toda esta parafernalia tecnológica, ¿no? Ha sido tan fuerte esta influencia que en México hemos llegado a tener a veces en las salas de cine hasta 6 versiones distintas estrenadas en cine al mismo tiempo de la misma película. Puedes tener la película en análogo, en digital, en 3D, en IMAX, en inglés, en español y muchas combinaciones, ¿no? Entonces, esto es justo consecuencia de lo que estaba pasando con Avatar y que se fue expandiendo. Tenemos también, obviamente, películas en IMAX, películas con Dolby Atmos y en general, pues todo el tiempo se están incorporando nuevas tecnologías que también permiten que las películas se logren diferenciar dentro del extenso catálogo que hay para visionados y para exhibición, y que de esta manera el público las note. Otra influencia de la tecnología, pero que se ha notado un poco más en la cuestión de la estrategia narrativa, pues es directamente la transmedia, ¿no? Diríamos que desde principios de este nuevo siglo, desde el 2000, han ido apareciendo nuevos títulos que han hecho uso de esta forma de compartir el contenido. Aquí tengo en pantalla, por ejemplo, el caso específico de Matrix, que es una película que originalmente sale a los cines, pero que su mitología es tan compleja que comienzan a desarrollarla a partir de productos aledaños con narrativas que comienzan a completar esta construcción de la diégesis de Matrix, de su mundo. Y que además estos contenidos no están estructurados de forma rígida para tener que visionarlos en un orden específico, lo que significa que tú puedes ver la película y si de repente te llamó mucho la atención, a lo mejor visitas los cortos que se liberaron como con el título de la Animatrix, o te vas a jugar el videojuego que contiene escenas que no se incluyeron en la película, pero que fueron filmadas al mismo tiempo. Te puedes ir a la continuación, Matrix 2, puedes irte a la película 3, te puedes ir a los cómics, puedes visitar la página web que tenía también toda una experiencia como tipo Enigma Room, donde ibas resolviendo diferentes pues acertijos y te iba devolviendo información extra que no conocías de la película, ¿no? Entonces era toda una experiencia para los fans el hacer este recorrido a través de toda estos canales puestos a disposición con información de la película. Como este caso, tenemos otros más. Está, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Star Wars, que son de los dos títulos de transmedia pues más reconocidos por el tiempo y por el impacto que han tenido, sobre todo en las audiencias hoy día, constando no solamente de películas y series, sino también de proyectos animados, cortometrajes, cómics, novelas, incluso hasta parques temáticos o eventos donde los fanáticos pueden vestir hasta cosplay, ¿no? Hay incluso en ocasiones hasta concursos de fanfic, donde los fanáticos escriben historias que complementan esta mitología, ¿no? La transmedia tiene la gran ventaja de que transforma al espectador que en un momento era pasivo en el cine a un prosumer, un consumidor productor que se encarga de construir nuevos contenidos para seguir alimentando el mundo de estos títulos, ¿no? Aquí también vale la pena mencionar, por ejemplo, la serie Mad Men de AMC,
que en su momento también se volvió un poco de culto y llegó a impactar de maneras muy curiosas a la realidad, ¿no? Campañas que veíamos dentro de la serie de estos creadores de marketing aterrizaban en el mundo real con las marcas que aparecían en pantalla. Línea de ropa que salía en el mundo real inspirada en la línea que utilizaban los personajes. Aplicaciones que reproducían las bebidas o incluso hasta novelas, una caricatura de anime y hasta herramientas que nos permitían a los fans de la serie editar los episodios para poder compartir nuestra propia visión de cómo debieron haber ocurrido las historias o las narrativas dentro de los episodios. Este ejemplo lo hago notar en particular porque a veces pensaríamos que la transmedia y la tecnología solo tienen la habilidad de atraer a audiencias jóvenes, y la realidad es que no, hay productos para todos los públicos. ¿Qué está ocurriendo hoy día, no? Los últimos 20 años han sido un poco convulsos en el mundo en cuanto a situaciones políticas, económicas, las condiciones de trabajo se han ido deteriorando, ¿no? Cuestiones de pensión, las posibilidades de tener, de comprar una casa para las nuevas generaciones, de formar una familia, de tener hijos, son situaciones que se han ido volviendo cada vez más complicadas. Y estas formas de pensar, estas situaciones del contexto han permeado dentro de los productos que están destinados a ellos. La visibilización de minorías aparece ahora dentro de nuevos productos, ¿no? Los llamo nuevos porque son nuevas versiones, aunque obviamente los estudios se resisten a soltar las marcas porque de alguna manera, pues, minimizan el riesgo de inversión. Por eso es que tenemos de repente una serie de nuevas versiones de películas, de personajes que ya estaban bien establecidos y que de repente encuentran su contraparte femenina, ¿no? Como Cazafantasmas o Ocean's 8, o incluso productos que son evolucionados para estos públicos, como Scooby, una de las caricaturas más viejas de Hanna-Barbera, y que ahora nos presentan a personajes conformados en una multiculturalidad, ¿no? Vilma, por ejemplo, es la chica lista del grupo, es ahora hindú. Shaggy, el dueño de Scooby, es ahora un afroamericano. Daphne es un personaje asiático, el único que conserva la nacionalidad y la etnia es Fred, y Scooby ya no aparece porque ahora se considera que hacer trabajar a un animal, pues es algo que no es muy adecuado, ¿no? ¿Cuál es el futuro para las próximas décadas? Pues número uno, tenemos algunas narrativas que se están empezando a desarrollar en tecnologías como The Void, que son sistemas de realidad aumentada donde la audiencia llega, se pone unos lentes, se pone un traje que le permite sentir y ver mundos que no existen y poder interactuar con otros usuarios. El surgimiento de tecnologías como Neuralink, que te permiten conectar una interfaz directamente a tu cerebro para apagar cuestiones como el dolor o para devolver movilidad a personas que sufren de algún tipo de discapacidad que los inmoviliza. Pues con el tiempo se van a ir haciendo tendencias más comunes y se van a ir cruzando, ¿no? Vamos a poder tener mejores inmersiones que aterrizan directamente en nuestro cerebro, nos van a permitir elegir el rumbo de las narrativas. Obviamente esto va a ser ayudado por medio de inteligencias artificiales que van a poder fabricar en el momento distintos caminos, algo un poco parecido como lo que podemos ver en la serie de Westworld, que plantea justamente este futuro del entretenimiento. Y lo más probable es que las tendencias en cuanto a historias y géneros sigan yéndose por el lado del documental, ¿no? Es decir, que haya una necesidad de hablar
de lo que está ocurriendo alrededor para tratar de encontrar soluciones, tratar de homogeneizar a la audiencia en cuanto a ideas, pensamientos y activismo. Y bueno, así hemos llegado al final de la ponencia. Espero que haya sido interesante para ustedes y que sobre todo, bueno, les haya hecho hacerse más preguntas que encontrar respuestas. Muchas gracias, Eric. Yo te quiero hacer una pregunta muy corta, ya estamos sí sobre el límite del tiempo para el break. Retomamos a las 2 de la tarde, como lo dice ahí el compañero John Freddy, que nos coloca el letrerillo aquel para que recordarnos. ¿Cuál es el futuro que tú le ves a la narrativa transmedia en las escuelas de cine y audiovisuales de América Latina? Yo lo veo a la alta, ¿eh? De hecho, por ahí hay un proyecto, me parece que es argentino, de los nuevos Transmedia, que es una especie de índice donde aparecen justo los proyectos de Latinoamérica y podemos ver ahí por años que la tendencia es que ha ido subiendo. Y es curioso porque aunque sí hay proyectos comerciales, la mayoría son proyectos educativos. Entonces, yo creo que sí va por ahí, definitivamente. Transmedia, interactividad y tecnología. Excelente, excelente. Bueno, y en términos narrativos, ¿tú dirías que qué géneros? Nos has mostrado una cosa muy interesante sobre los géneros. Parece que tienes pues un estudio muy a fondo sobre ese tema. ¿Cuáles son los géneros narrativos que pueden estarse destacando en el mundo transmedia para estos años que vienen en América Latina? Creo que hay 4 particularmente que son los que se están posicionando. Tenemos lo que es el documental, el horror, la cuestión de drama, suspenso y también un poco la cuestión de fantasía. Yo creo que van por ahí. Es una combinación de esos 4. De hecho, si lo piensas, los grandes blockbusters de los últimos años han sido una combinación de esto, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter, fantasía, El Señor de los Anillos, fantasía, los superhéroes son una forma de ciencia ficción, o sea, vamos más o menos por ahí. Y una pregunta, ¿no?, relacionada con el género documental en la parte social. América Latina está atravesada por muchísimos movimientos sociales en este momento, por muchas cosas que pues, tienen a mucha gente, ¿cierto?, muchas luchas sociales y muchas transformaciones sociales. ¿Qué futuro le ves al documental transmedia en el campo social? Fíjate que el documental transmedia ha sido poco explotado, pero definitivamente es una forma de hacer que la audiencia participe de una manera más activa con la temática, no que nada más se entere, sino de que fabrique contenido o que distribuya, difunda. Entonces, yo creo que es una herramienta muy interesante, muy poderosa, pero al día de hoy no ha sido tan explotada. O sea, tiene posibilidades. Excelente. Bueno, Eric, te agradecemos muchísimo tu participación. Te esperamos en las demás conferencias ya como oyente. Claro que sí. Eh, Muchísimas gracias, Germán. a ti, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego.